Bueno, pues continuando un poco con esta, parece fiebre del atletismo de las últimas semanas, ya meses. Hoy una charla que la verdad tenía ganas por la persona que viene y también por la historia que tiene detrás y por cómo se encuentra actualmente. Lorena Martín, buenas tardes, Encantada. ¿cómo Buenas estás? tardes, muy bien. ¿Cómo te encuentras antes de nada? Bien. Claro, porque además hoy es el día del meeting de Madrid. Hace justamente un año, en el último meeting de Madrid, fue bastante especial para ti. En Ujú. Vallehermoso fue donde conseguiste, ¿no?, esa clasificación a los Juegos Olímpicos. Claro, antes de nada, de cara a la gente que a lo mejor te ve después de unos meses, después de ese periodo de lesión que ahora comentaremos, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues yo creo que mentalmente bien, físicamente todavía no estoy bien porque sigo teniendo molestias, sigo sin poder entrenar y bueno, pues los meses pasan, intentas darle un poco de normalidad, pero sí que es verdad que un año se hace pesado y bueno, intentando llevarlo lo mejor posible. Ya, sí, pero si te puedo pedir que Sí, ahí claro. justo para que no... ¿Así? Sí, justo, Vale. simplemente para que el pelo no lo toque. Claro, como tú has dicho, en tus últimos 12 meses han sido súper ajetreados, es la realidad, porque hablamos ya de una temporada muy exigente, que ya cada vez son más exigentes, más pruebas en el calendario, los Juegos Olímpicos, la presión que todo eso conlleva, más luego una nueva operación que has tenido, que fue en septiembre del año pasado, y justo ha coincidido también con ese cambio que has querido hacer del 800 al 1500. O sea, en los últimos meses, desde luego, has tenido muchas cosas. Claro, a nivel físico ahora mismo, ¿cómo te encuentras? De cara a la gente que te sigue en redes sociales y no sabe exactamente en qué punto se encuentra de la operación, de la recuperación, ¿cómo estás? Pues bueno, después de hacer, a lo mejor, ya he perdido el número de intentos que he hecho posoperación, pero después de muchos intentos vuelvo a estar parada casi totalmente. Ahora mismo solo estoy entrenando 2 días a la semana y bueno, sigo teniendo unas molestias que todavía no se determinan muy bien de dónde vienen, pero intentando pues ir poco a poco lo más despacio que puedo, lo cual a mí me cuesta muchísimo. Entonces, dando pasitos muy pequeños para que cada semana pueda acumular un poquito más, pero muy parada. Claro, porque además, ¿qué fue lo que sucedió en particular? Porque claro, tú te operaste unos problemas en el pie que ya venías arrastrando, entiendo que unos dolores que ya venías arrastrando durante un tiempo, y en septiembre fue cuando decidiste pasar por quirófano. Sí, eso es. Yo me operé en 2022 del síndrome de Haglund, que es una deformidad que te sale en el hueso calcáneo y te molesta en el telón de Aquiles. Cada vez que corres, pues te duele porque te roza. Además, con las zapatillas, pues Claro. nos roza. Y eso me operé en 2022 y en 2024 acabamos la pista cubierta, que como dices era un año súper exigente de ir a mítines. Yo estuve en Estados Unidos parte de la cubierta para sumar esos puntos. Volvimos del Mundial de Glasgow y cogí neumonía. Y durante ese proceso de tener neumonía se me prescribió unos antibióticos que no eran muy buenos para el tendón de Aquiles, cosa que yo no sabía. Ajá. Y me empezaron a doler los tendones de Aquiles. Entonces yo lo asocié a eso, pero bueno, después de que se me pasara todo, yo me estaba jugando, de hecho tuve que retrasar el comienzo del aire libre porque nos estábamos jugando el Campeonato de Europa también, que teníamos que hacer otra vez la mínima RFA. Entonces yo lo retrasé hasta junio, pero mayo, junio yo entrené con muchísimo dolor y yo ya identificaba el dolor con el mismo que tuve en 2022. Entonces yo ya sabía que algo estaba pasando, pero que no le iba, hasta que no acabara la temporada, no le iba a hacer Claro, caso. sí, sí. Y de hecho eso, bueno, ya adapté los entrenamientos a poder entrenar con ese dolor. Casi no me ponía los clavos para los entrenamientos, que era lo que más me hacía daño. Y justo después del Campeonato de España, que fue el 30 de junio, el 4 o 5 de julio me hice una resonancia ya para tenerla post-juegos, para si tenía que pasar por quirófano. Entonces Claro. yo ya fui a los juegos aceptando que post-juegos ya iba directa a quirófano. Claro, realmente es una realidad que sucede bastante en el mundo del atletismo, lo estamos viendo, gente que tiene problemas físicos, que los viene arrastrando. El otro día hablaba con Iñaki Cañal, que también, Sí. lesión diferente, pero también parece decir, infiltrarse en competiciones, tener el umbral del dolor muy alto, de decir, no me puedo permitir bajarme del barco ahora mismo por todo lo que tengo delante. Claro, tú sobre todo a nivel mental en los últimos meses, ¿cómo lo has conseguido afrontar? Porque yo me pongo en tu piel y tienes como los dos contrastes. Evidentemente, el bullicio de los Juegos Olímpicos, de estar en una gran competición, volver a participar en mundiales europeos después de la operación en los Juegos Olímpicos, y luego la otra cara por completo, estar en el dique seco, ver a tus compañeras correr, competir y entrenar, y tú como con las ganas de también querer hacerlo, pero no poder. ¿Cómo lo has llevado mentalmente? Bueno, me dolió mucho en los juegos, yo creo, tener esas molestias, porque al final es una fecha que preparas toda tu vida y no quiero justificar que hice una mala actuación por esos dolores, pero es verdad que no pude entrenar
al máximo para haber hecho lo que yo pienso que podía estar al nivel, por lo menos estar en mi marca personal, que era una cosa que se contaba con ello. Entonces me dolió mucho esos juegos, pero bueno, después con la operación yo lo tenía consciente de que, por ejemplo, hasta cubierta no iba a llegar ni de coña. Lo que sí que me ha dolido es no poder entrenar con normalidad de cara a este aire libre. No me esperaba, decías, ese salto al 1500, pues no me esperaba a lo mejor soñar con mundiales este año ni con internacionalidades, pero sí con poder volverme a adaptar a la competición, dar ese salto al 1500 y un poco hacer ese año de transición y no un año parada totalmente. O sea que mentalmente ha sido muy duro, sobre todo post pista cubierta, y me duele mucho no poder entrenar, no tanto competir, pero no tener esa vida normal de entrenar. Claro, sí. Luego volveremos al presente, porque a lo mejor seguro que en los últimos meses, debido a estar en el dique seco de entrenar menos, has vuelto al pasado, de por qué te gusta el atletismo, por qué empezaste a hacerlo, y quiero que hablemos de eso, claro, cómo comienza Lorena Martín en el mundo del atletismo, que a lo mejor, claro, con el paso del tiempo a lo mejor lo has ido olvidando porque ya ha sido tu vida y ya con el tema de las operaciones como que estás muy metida en el día a día, pero claro, tú fuiste una niña que le gustaba el deporte, que comenzó en atletismo. Coméntame un poco cómo fue en tu caso. Bueno, un poco por casualidad, no empecé en ningún club ni nada así, ni me apuntaron mis padres al Ajá, atletismo ni nada. ojo. Yo era una niña muy inquieta y vengo de un pueblo de la provincia de Salamanca que está a 40 kilómetros, que se llama Peñaranda, y no había escuela de atletismo en ese entonces, ahora sí que la hay. Y bueno, era como que no encajaba en muchos sitios porque a lo mejor mis amigas de ese entonces no eran tan activas, tal. Yo solía pues quedar mucho con mis amigos a jugar al fútbol y tal, pero no era como un deporte que me gustara. Y me acuerdo que era justo cuando empezaban a haber carreras populares en los pueblos. Ujú. Y pues me apunté a una carrera de un pueblo de al lado mío, que corría allí. Resulta que estaba mi primer entrenador, Lucio Rodríguez, que fue el que pues, se acercó a mis padres, me dijo que si quería entrenar con él, lo que pasa que entrenaba en Salamanca. Ajá. Así que mis padres, pues de pequeña, hicieron ese sacrificio de llevarme 2 o 3 días a la semana a Salamanca a entrenar. Y empezó un poco así por casualidad. Me empezó a gustar porque eso, cuadré con un grupo de entreno de niñas como yo, que Ujú. las gustaba pues hacer deporte tal, y me enamoró del atletismo eso, el encontrar gente pues como yo, luego empezar a ir con la selección de Castilla y León, pues encajar en algo y que algo se me diese bien, pues es lo que me enganchó. Claro, un poco, a lo mejor ya te gustaba, incluso seguro que practicaste más deportes, a lo mejor de probar, porque has dicho fútbol, pero ¿hiciste Nada, no algún...? practicaba nada en concreto, era como en el recreo y así, pero no me apunté nunca a nada. Claro, y el motivo principal por el que te quedaste en atletismo era también ese, más allá de que a ti te gustaba y de que te sentías bien, del tema del ambiente, que siempre se Sí, habla sí, mucho sí. porque al final siempre se dice, ¿no?, que el atletismo es un deporte individual, pero no es solitario, porque al final entrenas con más gente, hay público, el apoyo se siente de una manera distinta, aunque sea un deporte la mayoría de veces individual. A ti eso te Sí, enamoró. total, a mí fue el ir a entrenar, a mí yo me lo pasaba genial, nunca lo veía como un esfuerzo, un sacrificio, y lo hablo mucho ahora con mis compañeros de que vemos a los atletas de categoría juvenil, junior. Yo empecé en cadete de segundo, yo no sabía lo que eran las mínimas para ir a un campeonato de Claro. España, no sabía que había campeonatos internacionales, no sabía nada, era todo pues como muy virgen y muy bonito, y me lo pasé muy bien, la verdad. Claro, ¿y cuándo fue el momento en el que ya hiciste ese clic de tú misma, para ti misma, decir, a lo mejor me puedo dedicar a esto? Porque claro, entiendo que al principio era más porque te gustaba estar con tus compañeros de equipo, pero más tema persona joven que hace deporte, pero ¿cuándo fue el momento en el que tú o tus padres dijisteis, ojo, cuidado, que a lo mejor Lorena va a tirar más por aquí, puede terminar siendo profesional en esto? ¿Hubo Pues algún momento así que... te digo la verdad, y mucha gente se sorprende, para mí fue en 2022, Ajá. cuando ya estaba en categoría absoluta, fui internacional por primera vez y quedé octava del mundo indoor. Yo ahí trabajaba a tiempo completo, todo, y fue la primera vez que dije, eso, quedan 2 años para los Juegos y me tengo que dedicar a esto, pero antes jamás me lo había planteado. Antes no te lo habías planteado. No. Y claro, eso sí que sorprende, y ya lo has comentado en alguna otra entrevista, porque claro, tú al final estabas compitiendo, ya llevas mucho tiempo compitiendo. Claro, ¿lo hacías como forma de evadirte a lo mejor de tu día a día, de tu rutina, de tema estudios, etcétera? ¿O con qué perspectiva lo hacías? Bueno, siempre lo he compaginado con otras cosas, y sí que es verdad, yo nunca he soñado con ser atleta de élite, nunca he soñado Ujú. pues ni con firmar con una marca como New Balance, como la que tengo ahora, ni con ser internacional. O sea, yo siempre he intentado superarme a mí misma, y si en categorías menores no había sido campeona de España sub-20, quería ser Ujú. campeona de España, pero nunca
la verdad que nunca soñaba con algo más grande. Lo veía como para gente mucho mejor que yo. Entonces yo no sé si me limité un poco ahí, pero sabía como que tenía nivel, pero no ese nivel como para ser atleta de élite. Claro, y además creo que eso también es importante porque, como tú dices, siempre has compaginado tema de estudios, trabajo con deporte, que eso cada vez se hace más, pero es importante recalcarlo porque al final estamos como muy acostumbrados también en el que surja una promesa muy joven y a lo mejor se plantee el dejar los estudios o aparcarlo porque a ver cómo me va en el deporte. Eso en España es complicado porque te la estás Sí. jugando todo a una carta. Claro, ¿cómo fue para ti durante la adolescencia ir alternando, no, ir compaginando deporte y estudios? Porque son etapas de las cuales tampoco se habla mucho, tema de la adolescencia, ya entras en bachillerato, tema de una EBAU, y a la vez estabas entrenando de alto rendimiento, tenías tus rutinas, tenías tus semanas, tenías también que cuidarte. ¿Cómo fue para ti? Pues hombre, yo creo que con los estudios es relativamente fácil compaginarlo. Yo me fui a Estados Unidos, que era más fácil todavía compaginarlo, pero creo que aquí pues se puede hacer el no tener que sacártelo año a año. Ujú. Creo que se pueden buscar formas. También tenemos la UCAM, que es una de las universidades que apoya también el deporte. Entonces creo que hay formas para que si quieres estudiar claramente lo puedes hacer. Creo que lo más difícil viene cuando te has graduado de la universidad y tienes que dar ese paso de a lo mejor vivir independiente y tal, porque los ingresos como de un deporte como el atletismo pues no te lo permite. Entonces, yo con los estudios nunca no me planteé compaginarlo, de hecho eso, me dieron una beca a Estados Unidos y para mí ha sido una de las cosas más grandes que he sacado del atletismo. Y bueno, luego siempre también lo he compaginado con el trabajo y es algo que a mí me ayuda mentalmente a, pues bueno, cuando estoy entrenando y solo pienso en entrenar y cuando estoy trabajando y tengo como esos dos mundos como Justo, sí, Hannah sí. Montana Sí, sí, sí. y los dos se complementan. Sí que es verdad que, bueno, respeto a la gente que se dedica al 100% a ello porque creo que con el sistema que tenemos ahora es necesario estar a tope con ello y no sé si necesariamente yo valgo para eso. Y en los estudios tú siempre tiraste por ciencias. Me gustaba mucho la economía, me gustaba mucho, bueno, cuando estabas en Estados Unidos, pues verlos, es el mundo del Claro, consumismo sí, sí. y hice marketing, pero siempre me ha gustado también la parte de las ciencias de la salud. De hecho, cuando me fui yo de aquí, yo quería hacer enfermería, pero allí no se me convalidaba aquí y Ujú. tal. Y bueno, siempre he querido pues trabajar en algún laboratorio o alguna cosa así y ahora lo hago. Claro, coméntalo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora a nivel laboral? Yo soy asesora técnica, vamos, comercial de productos de osteosíntesis para traumatólogos. Son las plaquitas, los tornillos de cuando tienes una fractura en quirófano, pues son los productos que yo les ofrezco a los traumatólogos. Claro, es verdad que eso en muchas ocasiones a lo mejor hay deportistas a los que tienen pánico, ¿no? Ya cuando le empiezas a hablar que si tornillos, que si tal, es como la parte del poli malo, pero claro que es muy necesario, Sí. porque tú lo comentaste, ¿qué terminaste estudiando? Porque claro, tú querías hacer enfermería, pero en Estados Unidos no se te convalidaba. Yo estudié marketing y dirección comercial y luego hice un máster aquí de dirección de empresas. Ujú. Así que yo luego tuve toda esa parte Claro, claro. comercial e intentaba como compaginarla con eso de ciencias de la salud, pero he tenido como muchísimo currículum en ventas, que es lo que me gusta a mí, las Ajá. ventas en persona con la gente, con los clientes. Y pues mi empresa me formó en toda esa parte médica. Eso es bastante chulo, claro. Y tú cuando ahora ves eso, a las jóvenes estrellas que tienen 17, 18 años, claro, tú puedes llegar a empatizar con ellos, de decir, no tanto en el tema de estudios y tal, sino decir que no se le meta presión, por ejemplo, desde muy jóvenes para poder llegar a algo, porque tú me acabas de decir, claro, yo hasta 2022 no me planteé 100, o sea, el tema de ser atleta internacional por España y demás, pero seguro que en alguna ocasión te lo habían dicho cuando eras más joven de, oye, ¿por qué no un Sí, CAR, la selección y sí. demás? Y hay que tener cuidado porque cada persona está en sus etapas, sus momentos, y ahora parece que queremos correr más de la cuenta en atletismo y en todos los deportes, de que ya surge alguien que es especialmente bueno o sobresale, y hay que tener un poco de calma, ¿no? ¿Tú Sí, cómo lo ves, esta gestión de la gente joven ahora? yo creo que depende mucho de la persona. O sea, yo, por ejemplo, conociéndome a mí, saliendo de un pueblo, me llevas al CAR de Madrid con 18 años y no sé qué hubiese hecho, la verdad. Entonces yo creo que depende mucho de la persona. Sí que entiendo que ahora los niños con 17 años apuesten por el atletismo. Nosotros cuando, en mi edad, que parece hace muchísimo, pero cuando yo tenía 18 Sí, años no había una apuesta de las marcas por personas de 18 años y ahora sí. Entonces yo ahora mismo no sé si es mejor dedicarte esos hasta que tengas 26 ya. años a competir a tope y luego seguir con tu vida o al revés como hemos hecho los demás, el hacer tu vida y luego dedicarte a ello, no lo sé. Yo creo que depende un poco de la situación en la que estés y de cómo seas tú como persona.
Claro, y además estaba pensando dos ejemplos parecidos. Uno, María Laborda, que hemos podido hablar con ella, que precisamente estaba comentando eso, de que ella tiene 20 años, como ya estaba despuntando a nivel junior, va al CAR de Sant Cugat y ahí pasa el peor año y medio de su vida. De hecho, termina renunciando a la beca y se vuelve a casa y ha vuelto a competir al máximo nivel, que es parecido a lo que has dicho. Y también una historia como Jessica Valls, la nadadora, Sí, que al final también es muy parecido e incluso con una edad mucho más prolongada. Claro, ella lo dice, ella dijo, yo no me quiero dedicar a la natación de forma profesional hasta que no termine la carrera, todo el claro. grado universitario, 100%. Claro, es de los pocos casos, o sois de los pocos casos, que hasta que no está todo cerrado por esa parte, es como, vale, ya vamos a tirar por aquí. Y a la gente le llama muchísimo su historia y ha ido ya a 2, 3 Juegos Olímpicos. Ujú. O sea, realmente la edad es un número, de hecho es mucho mayor que tú, pero es una demostración de que también hay caminos alternativos, de que no Sí. tienes que despuntar con 18 y ya irte al CAR de San Cugat o donde sea, puedes terminar la carrera, tener tu vida más o menos cimentada para ya enfocarte en lo nuevo. Claro, si yo te pregunto si te gusta ahora mismo el atletismo tanto como en aquel momento, ¿qué me dirías? Porque claro, ahora la relación es complicada, ¿no? Me gusta diferente. O Ajá. sea, ahora pues obviamente tengo acceso a muchísimas cosas que nunca hubiese soñado, eso, ir a campeonatos, sigo teniendo un círculo alrededor de mí que disfruto muchísimo con ellos, con mi grupo de entrenamiento, mi entrenador, con los compañeros de la selección cuando voy a los campeonatos. Viajar el año pasado, los sitios y las competiciones a las que pude ir que eran increíbles, eso, tener una marca que confía en mí, bueno, se disfruta, lo veo ahora mismo un poco ya como mi trabajo, eso sí es verdad, Ujú. que cuando entreno ya no entrenas con esa libertad de decir, bueno, a ver qué pasa, o el año pasado, por ejemplo, yo quería competir un 1500 y no tuve momento en todo el año. Es como que no tienes esa libertad para hacer Sí, eso, sí, sí, sí. tonterías de decir, bueno, quiero ir y correr un 400 en no sé dónde. Y es un poco más trabajo y lo disfruto diferente, la verdad, sí. ¿Y qué significó para ti a nivel personal estar en los Juegos? Porque también se mezclan esas dos partes. Es como la ilusión de tu vida, es la competición, digamos, por excelencia, de estar ahí rodeada de todos los atletas y de demostrar, incluso para ti o de cara al resto, de estoy en los Juegos Olímpicos, pero por otra parte estabas ya mermada físicamente y eras consciente de ello. ¿Te dio tiempo a disfrutarlo? ¿Conseguiste empaparte de los Juegos o se te queda ahí una espina de decir, sí, soy olímpica, pero porque estuve en los Juegos, pero a lo mejor no lo disfruté como debería? No, yo era muy consciente del momento en el que era y además es que me acuerdo de eso, de estar parada en el estadio y estar viendo todo, porque para mí fueron 2 minutos después de muchísimos años de esforzarme, entonces sí, lo disfruté a tope y además eso, tenía gente alrededor, pudo ir toda mi familia, o sea, fue un momento súper importante, en mi pueblo lo vivieron también al máximo, yo creo que lo exprimí a tope. Y bueno, sí que el día post, por ejemplo, de correr, no pude volver a correr en los juegos. Entrenaba a la gente y yo no podía porque no podía, vivíamos en un dúplex y no Ujú. podía casi ni bajar las escaleras. Wow. Así que, pero sí, o sea, quise vivirlo a tope y para mí fue el premio a resistir y a eso, al tener una meta y fijarte algo y luchar por ello independientemente de todas las cosas que vinieron en el camino. Claro, ¿tuviste que infiltrarte? El año pasado, ya no me acuerdo, porque el Sí. año pasado creo que no me infiltré en todo el año. Claro, porque comentabas el hecho de que ya al día siguiente no podías siquiera bajar de lo que es la cama, de la parte de la habitación. Claro, eso sucede más de lo que parece. Sí, También sí, me lo comentaba Iñaki el otro día, que creo que era antes del europeo de Apeldoorn, donde fue ya por ir, sí, por el punto honor. Decía, no, la gente que me veía en la concentración veía que no podía caminar, que parecía un señor mayor, sí, me sí, dijo, que parecía un anciano y se tuvo que infiltrar hasta las trancas para poder competir. sí. Claro, ¿tú cómo valoras tu umbral del dolor? Porque encima ya has tenido, creo que son 3 operaciones. Sí, 3 operaciones. Son 3 operaciones. Claro, tu umbral del dolor, ¿en qué punto está? No me acuerdo de correr, o sea, no me acuerdo de haber corrido sin dolor en los últimos años, de haber hecho entrenos sin dolor, no me acuerdo. Claro, y eso también entiendo que tiene un trabajo psicológico detrás importante, Sí, por tu porque es parte. eso, hablas de disfrutar del atletismo y es eso, ¿cómo vas a disfrutar? Si yo lo decía, el año pasado tenía entrenos de ir a tope, encima te duele todo, Ujú. ¿cómo vas a disfrutar eso? Es imposible. Claro. Pero bueno, luego hacemos todo lo que demás que nos compensa, ¿sabes? Entonces, bueno, se puede gestionar. Bien, pues continuando con la charla, claro, hablábamos del tema de disfrutar del atletismo, que ya lo ves casi como más un trabajo que como a lo mejor eso que te gustaba tanto de cuando eras pequeña. Claro, ahora mismo
Me hablabas de que estás intentando, o sea, que estás entrenando 2 o 3 veces por semana, de que todavía incluso no has podido debutar en ese 1500, en esa prueba después del cambio que hiciste. Más o menos, ¿cuáles son tus planes de cara al corto o medio plazo? No tengo planes, sinceramente. O sea, decirte un plan me fastidiaría más a mí porque sé que Ujú, no sé si lo voy a cumplir los plazos. Pero bueno, obviamente yo entreno para volver en pista cubierta. Estaba entrenando para volver en aire libre, no ha ujú. podido ser, pero espero estar en pista cubierta si todo va bien. Claro, entiendo que es fundamental el apoyo de tu equipo y también de tus compañeras, ¿no? Porque al final, ahora te ha pasado a ti y les puede pasar a ellas mañana. Esto es la vida del atletismo y el dique seco se va rotando y esto es así porque, como hemos comentado antes, hay muchas competiciones, hay muchísima carga física, más que nunca. Claro, entiendo que su apoyo tiene que ser fundamental también. Sí, esto es así, se pasa de todo a nada en un momento y bueno, pueden pasar muchas cosas entre medias y la verdad que tengo mucha suerte porque tengo un entrenador que a pesar de pues, los momentos malos que llevamos todos estos años nunca me ha dejado y siempre eso, está intentando que bueno, incluso cuando falta la motivación para entrenar siempre está conmigo, Ujú. mis compañeros de entreno igual, así que tengo un buen grupo de trabajo. Pero, ¿y cómo es tu plan de entrenamiento ahora? Para visualizar un poco cómo es una semana normal para ti, porque además, como hemos dicho, lo compaginas con el tema del trabajo. Claro, ¿cómo es una semana normal para Lorena Martín? Pues ahora mismo estoy corriendo 2 días, que son los lunes y jueves, que espero aumentar a 3 dentro de poco. Estoy saliendo en bici un día, Ujú. pero hasta hace poco estaba corriendo casi todos los días, un poquito. Metía una sesión de bici a la semana y una sesión de piscina. Ujú. Entonces, pues bueno, eso es un poco mi entrenamiento normal y luego 2 sesiones de gimnasio a la semana. Claro, y a la hora de compaginarlo con el horario del trabajo, más o menos, ¿qué horario tienes? No tengo horarios, lo mío es un poco eso, Ah, al ser comercial es un poco lotería, tú te levantas por la mañana y ves dónde tienes que estar. Yo además llevo diferentes regiones de Castilla y León, llevo Salamanca, Segovia, ajá. Valladolid, entonces me toca viajar y, y bueno, me organizo un poco, improviso un poco al día a día, llevo siempre una mochila en el coche por lo que Ajá. pueda pasar y donde me toque correr, pero bueno. Eso es algo bonito del atletismo, de que puedes entrenar en cualquier lado. Claro, y veo que te gusta ese ritmo de vida, ¿no? Por lo que Sí, decías antes, el tema, porque hay gente que a lo mejor trabaja más, que evidentemente todo el mundo trabaja por dinero, evidentemente, sí. porque es necesario, pero que a lo mejor algunos como que tienen más carga de decir, joder, no me gusta lo que hago y encima tengo que el martirio este, ¿no? Claro, en tu caso creo que te gusta ese ritmo de vida, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor es un poco más lotería de a ver qué día me toca, en qué punto, pero no te desagrada. No, no me desagrada para nada. Además, no soy una persona, por ejemplo, para estar en una oficina, lo Ujú. detesto. Entonces, me encanta mi trabajo, me encanta eso, que cada día sea algo distinto, que vaya a hablar con gente diferente, que además me siento útil en mi trabajo y se parece mucho al atletismo. Yo también, pues eso, trabajo para cumplir unos Ujú. objetivos, es muy parecido en diferentes medios, pero es parecido. Claro, y entiendo que en tu trabajo también capacidad de persuasión, negociación hay. Sí, sí. ¿Y cómo es tu capacidad de persuasión? Bueno, intento que sea cada día un poco mejor, ¿no? O sea, para ponernos en modo la skin de Lorena ejecutiva de negociar o de intentar convencer a un cliente. Claro, la gente no te imagina, la gente te imagina corriendo, pero no te imagina, ¿sabes? En No, modo empresaria. creo que soy... Bebé jefazo, ¿sabes? Sí, total, bebé ¿Sabes? jefazo, sí, sí. Yo creo que soy una persona bastante seria trabajando, o sea, me gusta y soy bastante directa. Bueno, en general soy bastante directa, pero trabajando creo que más me gusta, pues si hablo con una persona o sea, en mi trabajo no me gusta mucho especular. Si necesitas algo, si yo te puedo Ajá. ayudar en algo, a tope con eso y soy muy responsable, o sea, no me gusta, creo que en mi trabajo nunca fallo en cumplir mis promesas, ni si tengo que cumplir con ciertos estándares que me pida mi trabajo, siempre a todas las cirugías que puedo estar estoy y en eso siempre soy bastante, bastante seria. Me tomo más en serio. Bueno, en el atletismo también soy muy seria, pero en el trabajo soy muy seria. Ojo, eres muy inflexible, eres incluso más Sí, inflexible que en el atletismo. sí, sí, sí. Hostia, da miedo, ¿eh? Esto ya, madre mía. ¿Alguna persona te ha reconocido por el tema del deporte? Pues me ha pasado que antes de ir a los juegos Sí. estaba obsesionada con mantenerlo separado, por el simple hecho eso de que mentalmente a mí me venía súper bien. Yo iba al trabajo y nadie me hablaba de atletismo, Claro, entonces yo ahí eso está me encantaba. Y lo tenía separado y yo tenía un jefe antes que me dijo, eres tonta porque no lo estás usando a tu favor, porque yo decía, pues eso, cuando yo entré en este trabajo no tenía experiencia en el mundo
de la salud. Entonces yo decía, bueno, es que tampoco sé de qué hablarle, ¿sabes? Porque hay veces que hablan de tecnicismos que a mí Claro. se me escapa y me dicen, no, pues tienes que conectar de otras formas. Y yo decía, ¿con qué? Y me dicen, pero si tienes algo súper guay, que es el deporte, a un montón de gente le gusta el deporte y yo siempre lo intentaba separar como, no Ujú. quiero que sepan que hago esto también. Entonces, antes de los juegos nunca lo hablé con nadie, o sea, sí que hay gente que a lo mejor luego o me seguía en las redes o tal y se enteraba, pero Claro. nunca lo hablé. Y como me tuve que pedir una excedencia para entrenar ese año de los Juegos, pues sí que como que lo fui introduciendo en plan, bueno, pues me dedico al deporte profesional, tal. Y gratamente sorprendida de eso, de que luego tenía también otros fans por esa parte y me han estado súper apoyando en... Además, mi empresa se ha volcado conmigo en este año y me han seguido a las competiciones, me han venido a ver. Ah, Mi jefa siempre intenta venir a verme, de hecho estuvo en Vallehermoso el año pasado cuando hice la ajá. Ah, mínima. qué bien. Y ahora sí, ahora pues como todos saben que he ido a los juegos y a qué me dedico, pues sí que es algo de que hablo con ellos y los echo la bronca. Digo, tantos traumatólogos y yo con el pie mal, joder. Efectivamente, sí, claro, pero al principio era como querías esconderlo y ahora incluso es motivo de negociación. Oye, disculpe, yo he Sí, ido a los Juegos sí. Olímpicos, sé de lo que estoy hablando, ya lo utilizas a tu favor, ¿no? No lo uso tanto así, Y pero ya luego, mira, tienes el tatuaje y ya solo falta enseñarlo directamente. Oye, no se te olvide, esta es como la placa de policía diciendo, no te olvides con quién estás hablando, no que lo aquí uso tengo tanto los aros. así, pero sí que me identifican como, Lorena, la que fue a los Juegos Olímpicos. Pues ya está, ya con que sepas quién soy y me llames, me parece bien. Pero eso está guay también porque al final creo que reconoce al deportista, ¿no? Porque claro, al final el deporte también es un trabajo, es la Sí, realidad. Otra cosa es que no se pueda vivir de él. La mayoría del atletismo no pueden vivir de esto, salvo que haya marcas detrás, sí, etcétera. Y al final es bonito que se te reconozca porque los juegos es algo muy puro. Es decir, tú ya eres Oli, sí, eres olímpica para sí. toda la Aquí te lo he vida. bailado ya. Da igual el resultado, da igual la marca, son unos Juegos Olímpicos, que eso el 99% de la gente no ha ido y les gustaría ir porque lo ven por televisión y dicen, oh, los Juegos. Es la Ujú, mítica de siempre. sí. Claro, ¿ves mucho atletismo? ¿Eres capaz de ver atletismo o no te gusta? En este punto, digo, en el que te encuentras. Veo mucho atletismo, hay veces que no lo quiero ver porque es eso, mentalmente Ya, cuando estás tranquilo de decir, bueno, me voy a centrar en mi recuperación, no sé qué, pum, Campeonato de España, siempre pasa, ¿eh? Que tienes esos 2 meses de pasarlo mal y dices, bueno, ya estoy bien, ya me estoy centrando en mis cosas, pum, Campeonato de España, Campeonato de Europa y me lo trago todo. Intento ya. que no, pero tengo muchos amigos y siempre bromeo con eso, digo, a ver si nos retiramos todos a la vez y ya no me queda nadie más que ver. Claro. Pero sigo mucho a mis compañeras, a Lore, a Marta, a Pablo, a Edu, a todos los que entran conmigo los sigo a tope y tengo muchos amigos a los que quiero ver y no me lo perdería. ¿Qué? ¿Sufres cuando estás desde Sí, fuera viendo? Porque has sí, dicho unos nombres que es que vaya nivel tenemos en el atletismo español. Ya no es solo medio fondo, ya no es solo fondo, también en velocidad, sí, de edades muy distintas. Creo que estamos en un momento de nombres bastante importante de que se está haciendo las... O sea, los chavales y las chavalas que están saliendo ahora sí. dices, qué barbaridad que con 16, 17, 18 años hay gente con ambición que dice, no, no, yo quiero ser campeón del mundo. Sí, Eso antes no pasaba. ujú, total. Pero también incluso Lorea, Marta, que llevan muchos años, Sí, llevan lo mismos que tú, sí, y son élite. sí, Y habéis sido élite, porque habéis estado en los Juegos Olímpicos, habéis competido. Qué fuerte también y qué importante es eso, ¿no? Para el nivel medio del atletismo español. De que no todos son medallas en Juegos Olímpicos, no sí, es, no, Marta García no ha conseguido. Da igual que no haya conseguido una medalla olímpica, sino es una de las mejores de lo suyo de Europa. sí. También en tu caso, ha sido unos Juegos Olímpicos. Claro, eso también es importante. Es muy importante, son gente que han abierto camino, aunque vengan ahora, por ejemplo, en el 800, pues evidentemente hay muchísimo nivel este año, hay, yo no sé cuántas contaba el otro día, 10 chicas que están por debajo de 2,3. Ujú. Pensar que te vas a quedar con un 2,3 fuera de una final de un Campeonato de España es una locura. Pero es que antes de eso, pues eso, estábamos Lorea, yo, Daniela, Zoya, antes de eso estaba Natalia ya sola, Natalia Romero, antes de Sí. eso estaba Esther, o sea, toda esa gente que ha Wow. pasado por esa prueba antes, evidentemente ha subido el escalón un poquito más, un poquito más. Y yo creo que para las chicas que están haciendo ahora 2,2, 2,3, vernos a nosotras hacer 2,0, 1,59 ha sido importante. Si ellas hacen 1,58, otras vendrán detrás que pensarán que pueden hacer 1,57. Entonces, siempre todo el mundo, aunque no ganen medallas, es muy importante. ¿Y por qué al principio te decantaste por el 800? Porque yo, por ejemplo, lo hablé con Julia Lillo hace también unas semanas y que Ujú. precisamente es una de ellas, que, una de Sí, esas que está bajando su marca mucho y de hecho va a estar en el meeting hoy, que al principio no iba a estar, pero claro, con la marca que ha tenido, al final va a estar ahí, creo que está en 201, sí, 202. Y decía, es una prueba que la odio tremendamente porque la sufro muchísimo, pero cuando termino
y me ha salido bien, digo, la cosa más maravillosa del mundo. Claro, en tu caso, ¿cómo te metiste en el 800? ¿Por qué tomaste el camino de este medio fondo? Yo digo siempre que las pruebas de atletismo es un poco Harry Potter y Hogwarts, o sea, te tienen que elegir ellas a ti. Tú haces un montón de cosas, sí que es verdad que yo empecé en atletismo con 13 años y no tuve la experiencia esa de hacer longitud, de hacer altura. Yo corría crosses, porque en Castilla y León Ojo, es fundamental que claro, corras claro. Atapuerca, Soria y todos los Buah, crosses entre medias. sí, sí. Y a mí me encantaba ser atleta de fondo, o sea, me encantaban las carreras, eso de 5.000 tal. Hice algunos 1.500 de pequeña, pero bueno, yo creo que las lesiones fue lo que me metió ya en el 800 porque era una prueba más fácil de preparar. Para mí la preparación era más corta y tenía una velocidad natural para ello. Oye, ¿tú en un tiempo te ves haciendo otra vez crosses o distancias súper largas? Me encantaría, sí, yo siempre lo he dicho que Eso mola, me ¿eh? encantaría ser internacional en cross. O sea, parece una bobada, pero a mí el europeo de cross Tiene mucha mística, tiene mucha, me mucha, sí, sí, encantaría sí. poder ir, pero en la carrera, en la larga, Sí. pero sé que no valgo, o sea, que no tengo el nivel para ello, pero sí, hace unos años hice el cross de Atapuerca, que hice ya los 8.800 metros, que fueron un montón, Ujú. y sí, siempre bromeo con Uri y digo, bueno, este otoño hacemos algún cross, tal, y sí, me gustaría. Claro, porque yo ahí de controlo menos, uno muy importante es Itálica, ¿no? Sí, está Itálica, Atapuerca, Claro, yo recuerdo las Soria, imágenes de Itálica, son increíbles, son sí, espectaculares, en sí. sentido manchadas de barro, etcétera, es como súper heavy, ¿no? Yo preparaba esos crosses a conciencia de pequeña, era como Sí, lo más sí. importante. Claro, y me comentabas que te decantaste por el 800 porque la preparación es diferente o más fácil. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, claro, al final el 800 y el 1500 son como las dos grandes bazas del medio fondo. Sí, Claro, hay mucha diferencia realmente entre preparar un 1500 o un 800, más allá de la evidente. sí, sí, hay mucha más diferencia en kilómetros que yo creo que tienes que acumular. Una persona de Mm, 1.500 tiene que estar bien por arriba y tener esa velocidad para acabar un último 300 rapidísimo. O sea, son las atletas que están haciendo ahora 4 minutos pelados, siguen siendo atletas de 2:00 en claro. el 800. O sea, son gente muy rápida, pero que tiene mucha resistencia. Y en el 800, sin embargo, puedes tener atletas que son muy buenas en el 400, atletas que son muy buenas en el 1.500. Es una prueba un poco más, es velocidad larga. Claro. Entonces, para mí yo decía que era fácil porque yo creo que esa velocidad natural de pequeña ya la tenía. Entonces, Ujú. el hacer un 200 rápido no era como que me tenía que esforzar. Y fondo yo creo que se me da bien. Entonces, combinaba las dos cosas. Entonces, para mí el 800 era una prueba natural que Claro. no tenía como que salir de mis características para preparar. Si hubiese tenido que preparar un 400, pues tendría que entrenar muchísimo porque no tengo esa velocidad. Y yo creo que el 1.500 siempre ha sido una prueba que para mí se me puede dar bien por eso, porque los entrenamientos largos a mí me gusta y los disfruto y ya tengo esa velocidad de 800 como para no tener que entrenarla demasiado. Es verdad que el salto de 400 a 800 es más importante a lo mejor que de 800 a 1500, ¿no? Porque el Bueno, 400 siempre es como el corredor de la muerte, definido por sí. vosotras. Claro, ¿tú en qué momento decides pasarte al 1500? Porque claro, fue a final de la temporada pasada, fue ya por cerrar un ciclo, por así decirlo, diciendo, mira, ya he ido a competir, ya he ido a mundiales, he ido a europeos, octava Sí. indoor en un mundial, Juegos Olímpicos, pues dentro de ti nacía esa necesidad de Milky. Sí, o sea, yo ya en junior ya fui campeona de España de 1.500, o sea, ya era una distancia que a mí me gusta. Lo que pasa que eso, me tuve que especializar en el 800 por eso, por querer ir a mundiales y a europeos, yo lo veía mucho más Claro. asequible en el 800 en su momento. Y sí que es verdad que yo creo que con las lesiones, todo lo que he sufrido entrenando por eso, por la mínima de tener que llegar a no sé qué, los puntos de no sé cuál, es una distancia que ya no la disfruto como antes. Entonces, que la veo ya, ya mido, estoy en una marca, yo tengo de marca personal 2:00:30, ya estoy midiendo todas las milésimas, eso, ya me sé cuánto paso el 200, el 400, ya no compito como con esa libertad. Entonces, creo que el 1.500 es una prueba nueva para mí, Ujú. que la voy a tratar así, o sea, para mí los entrenamientos van a ser nuevos, todo es nuevo, las competiciones son nuevas, y voy y hago 4:15, pues me Claro. va a parecer bien, si hago 4:10 me va a parecer bien. Ujú. Entonces, quería eso, cerrar el ciclo ya del 800 con los juegos y dar ese paso al 1.500 que todavía no le he hecho porque no he debutado, o sea que todavía estoy en el limbo. Claro, entiendo que esperas con ansias ese debut, claro. Sí, la verdad que sí, por eso, porque yo creo que lo voy a disfrutar mucho entrenando. Vale, pues ya continuando con la charla, esta última parte, Lorena, claro, hablábamos del tema del 800, del 1500, que has decidido hacer ya ese cambio, a ver si consigues ya debutar por fin.
Claro, para alguien que a lo mejor no conozca el atletismo o ahora está empezando a ver cosas gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, ¿cuáles son los principales valores que ha dejado en ti este deporte? Que también incluso a lo mejor los has aplicado a tu vida laboral, el tema de la perseverancia, el esfuerzo. Coméntame un poco. Pues yo creo que uno de los valores más importantes es la responsabilidad, el ser responsable. Creo que si desde pequeño te inculcan, no te das cuenta, pero tienes que ir 4 días a entrenar y sabes que es de esta hora a esta hora. Yo se lo digo mucho a los pequeños, que es algo que se te queda toda la vida y sabes que tienes esa responsabilidad con tu entrenador, con tus compañeros, con tu deporte y se transfiere pues luego pues eso, a tu trabajo, a tu forma de ser, la responsabilidad, el esfuerzo. Nada en el atletismo te viene de casualidad. O sea, si tú te esfuerzas y si eres persistente, acabas consiguiendo las cosas. Eso, da igual que con 30 años que con 18, pero el esfuerzo, por mucha calidad que tengas, es fundamental. Y luego el compañerismo, aunque sea un deporte individual, es muy importante el hacer piña, el tener un grupo fuerte y esos tres yo creo que han sido los más importantes. Claro, y además también esa disciplina, ¿no? De ya desde muy pequeña, Sí, pues digamos el tema de un horario, el tema de cumplir con unos objetivos, lo decías antes, incluso lo has aplicado a tu trabajo, es decir, tengo que ser seria, tengo que ser profesional y si sí, en el deporte me exigen marcas o me exigen estándares de competición, en tu trabajo también. sí, Eso al final lo has compenetrado muy bien, es decir, los valores de uno los has llevado también a tu vida laboral. eso es, sí. Justo, eso es súper importante. Claro, y el nivel de ahora del atletismo que tenemos actualmente en España, ¿cómo lo valoras? También un poco, que lo ves como con una visión un poco más general, lo comentábamos antes, el nivel está muy alto, estamos viendo a Sí, gente joven que está irrumpiendo ya en campeonatos absolutos, estamos viendo a lo que siempre se llama la vieja guardia que sí. sigue en plena forma física. ¿Tú cómo valoras ahora mismo nuestro atletismo? Pues al nivel global es la era dorada sin duda del atletismo. O sea, creo que estamos viendo las mejores marcas, récords del mundo que se baten todos los días. O sea, yo creo que es el nivel más alto de siempre. Y yo creo que España estamos a la altura de ese nivel. Cada vez llevamos más gente a los campeonatos internacionales, siendo esa época dorada y nos estamos quedando atrás. Y creo que todavía a lo mejor nos falta ese plus de tener medallistas, pero hay que valorar dónde estamos y todo lo que se ha conseguido. Y hablas tú eso de las viejas guardias, pues es muy importante que sigamos teniendo esas figuras que son como los capitanes del equipo que han sacado todo de la nada y luego la gente que viene por detrás, pues yo creo que sí que hay ese cambio de mentalidad del que hablamos, de que esa gente que está en sub-20, en sub-23, ve a la gente que ya llega a ser finalista y dice, Buah, pues yo quiero una medalla, pues yo quiero, y yo creo que en mi vida, en mi generación soñábamos con eso. Entonces, Ahí está. creo que queda muchísimo por conseguir y que cada vez el atletismo va a mejorar más y ojalá pues todo acompañe y se apoye a la gente para que pueda llegar a eso. Sí, y de hecho creo que lo que has comentado es casi de lo más importante, que el principal cambio que ha habido es de mentalidad. De Sí, decir, ahora la gente que viene joven por detrás, no es que antes no quisieseis ganar, evidentemente, pero sí el hecho de, mi objetivo, ser campeón del mundo, conseguir una sí, medalla y si no lo hacen, enfadarse. sí, Antes, evidentemente, te podías enfadar, podías tener como, tenía piernas para más, pero como que ha cambiado esa mentalidad incluso en todos los deportes. Ahora veo en atletismo, en natación, en tal, que es como, yo quiero ser campeón del mundo y si sí, no lo soy, va a ser un fracaso. Eso también tiene partes buenas y malas, porque la frustración aumenta, sí. la ansiedad de nuestros deportistas va a aumentar, pero por otra denota que hay talento de sobra raudales para conseguirlo, porque evidentemente no estarían diciendo esto si no se lo creyesen, claro. Sí, hay mucho talento, hay mucha ambición. Creo que también ha habido un cambio en los entrenadores. Hay entrenadores muy formados, gente que ahora sabe mucho. Los chavales están muy profesionalizados, saben de todo, de nutrición, de recuperación, o sea, lo tienen todo en sus manos saben incluso más que nosotros ya. Entonces, creo que lo tienen todo y si se les apoya y tienen esa parte de cuando tengan dudas y cuando no sepan si apostar por esto, pues las instituciones les apoyan a seguir. Creo que eso es lo clave para que dentro de unos años tengamos medallas en los Juegos. Claro, ¿y no crees que es un problema, hablabas de las medallas, esa medallitis que siempre está en el deporte español, en el sentido de que de cara al público general, de cara a los medios de comunicación, parece que no conseguir medallas es un fracaso como país, como modelo de Estado, como deporte, y realmente no es tan así, porque por ejemplo yo recuerdo el último europeo de selecciones, ¿no? Que fue Sí, en Madrid, el objetivo era el podio, no se consiguió el podio, también porque hubo bajas sensibles y porque durante la competición hubo momentos de mala suerte, es sí, la realidad. Porque si no hubiera habido bajas o si no hubiera habido momentos de mala suerte, por puntos posiblemente España hubiera estado en el podio. Pero como que se achacó mucho la actuación a los deportistas de no sé si fueron quintos o sextos, ya ni recuerdo la posición en la que sí. quedamos.
¿no crees que hace falta, no sé si educar más desde ese punto de vista de que sí, todos queremos medallas, los deportistas sois los primeros porque queréis comer de esto y una Sí. medalla os da becas a vosotros y a vuestros entrenadores, pero ¿no crees que hace falta un poco más de inteligencia emocional en ese aspecto? De decir, sí, las medallas todos las queremos, pero no podemos exigir que gane una medalla o que España quede podio en el europeo y si no es un fracaso. Pero eso es como todo, o sea, quien quiere entenderlo y tiene la empatía y la inteligencia emocional, Ya. bien, y si no, es muy difícil educar a esa gente que te va a exigir sin dar nada, ¿entiendes? Entonces, yo se lo digo igual, si me exiges a una medalla, yo te exijo a ti que seas el mejor de tu trabajo y no lo eres tampoco, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que las críticas siempre van a estar ahí, obviamente en un deporte se van a exigir medallas porque la gente quiere ver y además nosotros tenemos ese orgullo español de que nos gusta ver deportistas ahí arriba y se tienen que exigir. Pero yo creo que si se exigen también se tienen que dar ese apoyo y yo creo que del público sí que lo tenemos y si lo tenemos desde las instituciones, pues eso, hay que ver cuánta inversión hay para poder sacar esas medallas. Ujú. Claro, porque además también al deportista no solo le rodea su gente, su equipo de trabajo, también hablamos incluso de un trabajo psicológico en muchas Sí, ocasiones. ¿Tú has tenido o tienes trabajo psicológico? ¿Tienes a una figura en tu equipo que te ayuda desde ese punto de vista? ahora mismo no lo tengo, lo he tenido para la preparación de los juegos y Ujú. para mí ha sido importante, la verdad. ¿Y crees que se debería generalizar el uso de estas personas Sí, que son de apoyo, de acompañamiento? hablamos de eso, de deporte individual, de cuánto se nos puede exigir, Ujú. pues eso, cuando llegamos ya, yo llevo desde los 20, bueno, desde que volví de Estados Unidos, 21 siendo semiprofesional en España, y al final es eso, incluso ahora que soy profesional, ninguno de los medios te los dan, o sea, tienes que buscar tú todo y buscarte todo. Entonces, eso es muy difícil, tú tienes que buscarte tu fisio, tu preparador físico, tu psicólogo, tu nutricionista, entonces pues con una persona ahora de 28 yo sí que sé lo que necesito y lo que puedo asumir, lo que puedo permitirme, pero a lo mejor una persona con 21 años no se puede permitir nada de esto. Entonces yo creo que si todo el mundo tuviese acceso a eso, los Claro. deportistas tendrían una formación mejor y llegarían a ser mejores. ¿Y también crees que, por ejemplo, que sería importante que una figura como tú, ya cuando te retires, ayudara a atletas que ahora mismo están en esas edades que comentas? Un poco de estilo mentoría, etcétera, de esa retroalimentación del deporte con los siempre que quieras, evidentemente. ¿Crees que también Sí, sería importante? yo Más allá creo, de psicólogo, evidentemente. Hablamos de acompañamiento deportivo, mentoría sí, deportiva. yo creo que en todos los aspectos es muy importante tener la mente abierta y dejarte aconsejar por la gente que tiene más experiencia que tú. No Claro. necesariamente que sea más buena que tú, pero yo cuando entrenaba de pequeño, si tenía un atleta que era en categoría absoluta, pues a mí se me caía la baba Ujú. escuchando pues, los campeonatos a los que había ido. Entonces yo creo que si los chavales de ahora se junta esa ambición que tienen y además esas ganas de mejorar y de escuchar y de aprender, ese para mí es el atleta perfecto. Ujú. Claro, y si hablo de atletas en tu caso que son referencia hoy, ¿cuáles me dirías en España? Tanto a lo mejor deportivamente o que son tus mejores o mejores amigas o amigos. ¿Qué atletas me dirías que forman parte de tu guardia? Sí, yo referentes, pues siempre digo que mis amigas para mí son referentes. Lorea, Marta, Pablo, Sánchez Valladares, Eva, son gente que los veo entrenar todos los días, que los he visto superarse y para mí son referentes. Luego, pues gente que son más mayores que yo y hayan sido referentes anteriormente. Pues a mí me gustaba mucho ver competir a Natalia Ujú, Romero, que pues para mí fue un referente en eso, una persona que trabajaba, tenía su vida, quiso ir a Tokio y ujú, fue lo máximo para el 800. A mí me pillaba justo, pues eso, cuando había querido apostar por el atletismo claro. y en ese momento fue un referente. Luego, así a nivel internacional, tampoco tengo a Jacob Ingebrigtsen, me encanta Ujú. verle competir, pero no tengo esa conexión. Para mí, que sea referente es eso, que les vea superarse y para mí mis amigos son mis referentes. Hablabas de Ingebrigtsen, me hablabas de Marta, me hablabas de Pablo. Claro, al final también es súper importante tener esos referentes, incluso que sean amigas tuyas, que sean gente con la que compartes entrenamiento, Sí, porque ya es gente que tú misma, digamos que estás compartiendo el mismo modo de vida, sí. ¿entiendes? Eso tiene que ser súper importante para ti. Te decía que se me había olvidado Álvaro de arriba, por ejemplo. Álvaro no es una persona Mítico. con la que, o sea, no he entrenado con él nunca, aunque somos los dos de Salamanca, Ujú. pero siempre, aunque me saca 2 años, siempre ha hecho todo antes que Sí, nosotros, sí. antes que yo y que Mario. Pues él fue el primero al que fue un campeonato internacional, fue el primero que firmó por una marca, o sea, le hemos visto como de lejos, pero Ujú. estaba cerca a la vez, entonces siempre ha sido como, "Fua, ojalá llegar un poco Claro.
a lo que hace él. Entonces yo creo que tampoco hay que irse muy lejos a buscar referentes si los tienes en casa. Justo. Y ya llegando a las últimas preguntas, Lorena, el apoyo de tu familia, claro, ¿cuánto de importante ha sido o está siendo durante este periodo? Porque al final ellos sí que te ven en el día a día, hablábamos antes de las redes sociales, que empezaste rollo de primera semana de recuperación, ya luego, bueno, Se acabó. no ha habido muchas actualizaciones, pero claro, tu familia sí que te ve en el día a día. Sí. Coméntame cómo están viviendo esto contigo a tu lado. Pues mi familia ha sido siempre, yo creo, como modelo. Dentro de que ellos no han sido deportistas, creo que les ha venido innato el saber apoyar a un deportista, que yo creo que es muy difícil, es algo que también se tiene que aprender. Ujú. Y ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que he hecho, en los momentos difíciles, pues siempre están ahí, siempre dicen, oye, esto es opcional, si tú quieres parar, se puede parar, Claro. si tú quieres continuar, te vamos a apoyar. Entonces, pues mis padres siempre están escuchando, no tienen ya a estas alturas mucho que aportar, nada más que me apoyen en lo que decida. Y luego, pues sí, tengo a mi pareja, que también es deportista de alto nivel, que aunque sea de otro deporte, pues tiene mucha empatía, se sabe poner mucho en mi piel, me conoce mucho y al final es la persona que comparte conmigo el día a día y el que sufre todo. Claro, sí, porque además la vida de deportistas es complicada, pues imagínate, ¿no? El alto rendimiento y al final todo se queda en casa, pero bueno, lo bueno es que son deportes diferentes. Sí, menos mal. Porque si no hubiera sido. Bueno, a lo mejor No no. criticamos el uno al otro, no, Hemos nada. visto. Laura Martínez, la judoka, se casó hace 2 semanas con otro judoka. Oye, hay Sí, casos donde. Pero normalmente, ¿no? mejor separado. Mejor de deportes completamente diferentes. Sí. Claro, ¿y cómo desconectas a lo largo de la semana? Porque claro, alguien puede estar escuchando, te dice, primero, no te aburres. Para nada, Sí, aunque estés lesionada o recuperándote, haces tus entrenamientos y encima trabajas todos los días, o sea, de lunes a viernes. Claro, creo, ¿no? De lunes a viernes. sí, sí. ¿Cómo desconectas? ¿Hay momentos en los que consigues desconectar de toda la matraca de recuperación, entrenamiento, trabajo? ¿O es hablar de deporte cuando llegas a casa? No, no, desconecto muchísimo. Además, hablamos súper poco de Bien. deporte. Sí que cuando es su temporada voy a ver su deporte, pero me encanta irme al pueblo, me Ujú, encanta estar con mi familia. Tengo una perrita también que me encanta compartir ujú. tiempo con ella y ahora soy friki fan de la bici, Ah, así mira, que ya me he hecho globera profesional. es verdad que lo he visto por Y, Instagram que decías y ahí, me sí. encanta pues ver cosas, ver competiciones, pero me gusta mucho salir en bici, desconecto mucho y me gusta mucho. Y en el momento que te retires ya dentro de unos años, ¿qué piensas? ¿Seguir con el trabajo que estás haciendo o a lo mejor enfocarte más en el deporte? O sea, ¿qué te gustaría? No, yo creo que me alejaré bastante del Sí. deporte y me enfocaré más en mi vida profesional y buscaré otro deporte. Siempre pues Ah, bromeo mucho tengo un grupo que me ayuda a entrenar, que yo me acoplo con ellos, sí. que es de triatlón. Ajá. Y siempre les digo, joder, estaba un poco perdida, que siempre cuando ves que se está acercando el final dices, ¿y ahora qué voy a hacer yo después de tantos años entrenando lo mismo? Y bueno, he descubierto a través de ellos otro deporte que me gusta ver, que me gusta, seguro que haré algún triatlón, seguro que me meteré por ahí, pero Ojo. nada, nada serio y a disfrutar, que ya tocará. Pues Lorena Martín, ha sido un placer charlar contigo este ratito, sobre todo pues para hacer un poco actualización de cómo estás, además de cómo fue tu temporada pasada, que lo que hemos hablado, ¿no? El tema del contraste ha sido importante y también has tenido que gestionarlo de puertas para adentro mucho, es decir, Sí, pues seguro que te has replanteado tu carrera en estos últimos meses muchas veces. ¿Vale la pena continuar? No, sí. Y la realidad es que estás continuando. O sea, sí. yo creo que has llegado a la conclusión de que sí vale la pena. Sí, para mí vale la pena. Además, eso, como te he dicho, soy una persona bastante profesional y mientras mi marca New Balance me apoye, yo seguiré compitiendo. Tengo ganas, además de devolverles ese apoyo a ellos, a mi entrenador y a la gente que ha estado conmigo en esta lesión, de poder volver. No me gustaría por nada del mundo retirarme lesionada y creo que eso, que ese debut en 1500 tiene que llegar y bueno, lo que llegue después de eso, pues genial. Pues desearemos que ocurra pronto. Ha sido un placer Un charlar placer. contigo y mucha suerte, Muchas Lorena. gracias.